del adulto. ¿Qué tipo? Porque tenemos dos del adulto. A1. A1. Hemoglobina A1. Están hablando de 2 alfa con 2 beta. También existe una hemoglobina fetal. 2 alfa y 2 gamma. 2 alfa Y 2 gamma. y 2 gamma. También existe una hemoglobina C. Y también existe una hemoglobina S. A esta la vamos a dejar para más tardecita. Estas dos primeras, ¿cuál es su diferencia en número de las cadenas? Tiempo. La una tiene mayor afinidad por el. Ya, perfecto. ¿Y cómo lo pondrías en el examen? El 2, 3. Perfecto. Difosforo. El 2,3 difosfoglicerato. ¿Ya? ¿Qué es el 2,3 difosfoglicerato? Un captador. Un captador de oxígeno. Entonces, para que lo entiendan, 2,3 difosfoglicerato es un carro a las 10 de la noche que sales de clase de... ¿Qué están llamando de noche? Interculturalidad. ¿Ya? Entonces es el carro que te va a llevar a Matelini para que no te quedes acá y te roba. Entonces, ustedes van a hacer el oxígeno. ¿Ya? Si el carro viene y se lo lleva a todos, ¿cómo estaría el oxígeno? Disminuido, ¿cierto? Si el carro viene el 2,3 difosfoglicerato y ustedes son el oxígeno, se los lleva a todos, entonces las personas en la universidad disminuyen. Pero si el carro no viene, ¿cómo estarían ustedes? Se quedarían acá. Entonces, ustedes me dicen, ¿me lo puedo aprender? Porque es inversamente proporcional. Pero ¿qué pasa ya? Inversamente proporcional. Y si les preguntan qué es el 2,3 difosfoglicerato, como acabo de hacer. El 2,3 difosfoglicerato es un captador de oxígeno. Que cuando aumenta en la sangre, el 2,3 difosfoglicerato va a haber menos oxígeno. Y cuando disminuye, o cuando no se expresa, hay más oxígeno. ¿Ya? Y acá también van a ver la curva de disociación, pero nota y dato para que lo tomen en cuenta el próximo jueves. La curva de disociación, que prácticamente muchos de ustedes ya saben, no entra en este examen de acá, porque eso es neumo. Entonces, el ciclo pasado, el año pasado, hicieron una pregunta de qué es una infección con desviación hacia la izquierda. Y todo el mundo puso efecto Haldane o efecto Born. Eso es, no es. Porque no estamos hablando de esos efectos ahora, eso es neumo. Si le viene esa pregunta, no van a poner eso. Ahora sí. Dijimos una cadena globina alfa y una cadena globina beta. ¿Ya? En la cadena globina alfa tenemos una enfermedad. Bueno, en la cadena globina en general tenemos una enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Una anemia microcítica. Hablando de anemias, las anemias microcíticas, las anemias en general las vamos a clasificar gracias al volumen corpuscular medio. Normalmente es de 80 a 100 y eso vamos a llamar normocítica. Si es menor a 80, microcítica, y si es mayor a 100, macrocítica. Las microcíticas solo son 3. ¿Cuáles son? Ya, anemia ferropénica es una, son 2. Vitamina B12 es normocítica. Es macrocítica, ya. Pero estamos en micro. Ya dijeron, intoxicación por plomo, anemia ferropénica y falta una. Las talasemias. ¿Ya? Y acá están las talasemias. Talasemia alfa, talasemia y beta talasemia. ¿Cómo nos vamos a acordar si en el examen nos preguntan cuál es el target o cuál es la expresión o cuál es cualquier cosa que tenga que ver con una alfa talasemia? Recuerden que va de mayor a menor. 16 es mayor que 11. Y la D está antes que la E. La alfa talasemia
es una deleción del cromosoma 16 en la cadena globina. Mientras que la beta-talasemia es una mutación del cromosoma 11 en la cadena beta-globina. Nada más. Absolutamente nada más se tienen que aprender. Luego también habíamos hablado que teníamos anemia ferropénica. Bueno, ya después lo respeto. ¿Ya? Y el grupo hemo, ¿de qué se conforma? Una protoporfirina 9 con un hierro ferroso. Protoporfirina 9 más un hierro ferroso. ¿Ya? ¿Cómo nace? ¿Cómo sale nuestra protoporfirina 9? ¿Qué es lo importante que tenemos que saber de la protoporfirina 9? Porque se acuerdan que en la síntesis del grupo hemo tenemos una vía. El doctor ya había hablado. Ya. Todo empieza en la mitocondria con una succinita encima que se junta con una glicina. Estos dan el ácido aminoleulínico, ¿cierto? Entonces, si te preguntan cuál es el antecesor del ácido aminoleulínico, ¿cuál sería? La glicina con el succinativo encima, ¿cierto? Ya. Luego, esta se va gracias a la ala deshidratasa, va a dar las porfirias, no va a venir en su examen. Y por último, lo importante es que tienen que saber que llega a ser protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 se une con el hierro gracias a una enzima que se llama ferroquelatasa. Entonces, en esta cadena del grupo hemo vamos a tener también enfermedades, así como tenemos enfermedades en la cadena globina, en la cadena hemo también vamos a tener enfermedades. Uno que son las porfirias, que no les va a venir, y dos es la intoxicación por plomo. Si te preguntan intoxicación por plomo, ¿cuál es el target? Inhibir la y ferroquelatasa. Muy preguntado, la verdad. ¿Ya? Entonces ya ahí tienes varias preguntas. Acá tienes talasemias y acá tienes porfirias y intoxicación por plomo. ¿Ya? Luego teníamos nuestro hierro y nosotros consumimos hierro de dos formas, ¿cierto? ¿Qué formas? Férrico y ferroso. Perfecto. Hierro férrico y hierro ferroso. Este es el férrico. ¿Cómo me acuerdo yo? Porque férrico es más rico. Ingresa por la boca. ¿Dos o tres? Tres. Recuerden que el férrico, como es rico, tiene su carga y se puede transportar. El ferroso no se transporta. El ferroso lo vamos a encontrar en carnes. Mientras que el férrico lo encontramos en ensaladas. ¿Ya? Luego, ¿dónde se absorbía el hierro? En el duodeno. Entonces esto lo vamos a llevar hasta nuestra... absorbe en el duodeno. Pero esa pregunta es muy fácil. De repente te pregunten ¿qué enzima absorbe el hierro? Ustedes escribirían que el citocromo B duodenal es la enzima que lo absorbe. Enzima citocromo B duodenal. ¿Ya? Entonces el citocromo B duodenal va a absorber el hierro, tanto férrico como ferroso, y lo va a meter al enterocito. El enterocito es como si fuera un cuarto. Enterocito. Un cuarto que solo acepta hierro en estado Ferroso. ¿Ya? Pero hemos dicho que si absorbe tanto férrico como ferroso.
Entonces, para la entrada de este enterocito vamos a tener tres canales. El primer canal es que imaginemos que primero viene como férrico, pero acá solo está en ferroso. ¿Cómo convertimos al férrico en ferroso para que pueda entrar? ¿Cómo lo reducimos? Hay una enzima que reduce la ferroreductasa. Su nombre lo dice. Ferroreductasa. Luego, este canal se llama móvil-ferrina. Luego tenemos el canal de metales divalentes, que entra el hierro en estado ferroso. Pero como es metales divalentes, entra con un cobre. Y por último tenemos al grupo hemo, al canal del hemo, donde entra el hemo y hay una enzima que lo lisa, que lo parte. ¿El grupo hemo de qué dijimos que era? Una protoporfirina 9 y un hierro en estado ferroso. Nos importa el hierro. Así que ¿cómo vamos a partir a ese grupo hemo? Hay una enzima que lo lisa. La hemoxigenasa. Recuerden, oxigenasa. Y también entra hierro. Entonces vamos a tener hierro, vamos a tener hierro y vamos a tener hierro. Pero como nosotros somos ordenados y no queremos que todo esté disperso por ahí, vamos a tener unos almacenes. ¿Cómo se llama el almacén de hierro? La ferritina. Ferritina. Acá vamos a almacenar hierro hasta que necesitemos en nuestra sangre. Imaginemos que ya necesitamos en nuestra sangre hierro, entonces vamos a sacarlo. Y acá tenemos una puerta de salida que se llama ferroportina. La ferroportina se va a abrir cuando nosotros necesitamos hierro y va a salir el hierro. ¿Qué hierro sale? ¿Ferroso o férrico? ¿Más 2 o más 3? Más 3, más 2. Más 2. ¿Qué hay acá? Más 2. ¿Y cómo sale? Más 3. ¿El 2 sale como 2? Sale como ferroso. Pero el ferroso no se puede mover. ¿Quién se movía? El férrico. Entonces, acá, como cuando se van a sus discotecas ustedes, afuera de su discoteca, ya cuando ya están las últimas, hay una señora que vende caramelos. Acá también tenemos una señora que vende caramelos. Pero no va a vender caramelos, va a vender hierro. Se llama efastina. Esta efastina le va a dar un hierro para que se convierta en ferro. Pero no le da el hierro como tal, sino le tiene que dar algo cambio. Vende, no regala. Y es el cobre que entró desde un principio. Entonces, si le da el cobre a la efastina, le da el hierro, se convierte en hierro ferroso. Y acá, férrico, perdón. Entonces, como es rico, acá tiene sus Ubers esperándolo. ¿Cómo se llama? Transferrina. Entonces, y de ahí se va a médula ósea, la sangre, al hígado, al vaso, donde se necesite. Pero nos ha faltado algo muy importante. Si la puerta de salida se llama ferroportina y solo es una puerta, un portón, necesitamos a alguien que cuide ese portón. Necesitamos la epsidina. ¿Dónde se encuentra la epsidina? En el hígado, perfecto. Tenemos acá nuestro hígado y acá hay nuestro portero que se llama epsidina. Entonces, él te va a decir, se abre, se cierra, pero él solo es un portero. Hay alguien más arriba de él, su jefe. ¿Cómo se llama el jefe? Interleuquina 6. Entonces, la interleuquina 6 va a dosar los niveles de hierro en sangre y dependiendo de eso,
te va a decir epsilina, abre la ferroportina, epsilina, cierra la ferroportina. Esta interleuquina 6 se va a ver afectada en una anemia. Y ahora nos pasamos, cuando hablamos de las microcíclicas, ahora nos vamos a las normocíclicas. Es la anemia por enfermedad crónica, que puede ser cualquier enfermedad crónica que te imagines, cualquiera. Enfermedad renal crónica, lupus, lo que te imagines que sea crónico, afecta a la interleuquina 6. Y le va a decir, tú, y cierras. Le dices a la epsilina que se cierre, pero necesitamos hierro, te he dicho que te cierre, y se cierra, no se va a mover, se va a quedar, nos va a faltar hierro en sangre, pero está bloqueada la ferroportina porque la interleuquina 6 ha dicho que se cierre, ¿ya? Entonces, acá podemos hacer, ¿dónde será acá? Vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a tener la anemia por enfermedad crónica y vamos a tener la anemia por deficiencia de hierro o la ferropénica. ¿Cómo estaría la ferritina? ¿La ferritina qué era? El almacén, ¿cierto? ¿Cómo estaría primero la anemia ferropénica? El déficit de hierro. ¿Cómo estaría el almacén de hierro? Baja, porque no hay hierro. Déficit disminuido. ¿Y cómo estaría en la anemia por enfermedad crónica? Para que entiendan. La anemia por enfermedad crónica, ¿había hierro? ¿Absorbíamos hierro? O sea, el problema era que absorbíamos o en que no salía. Que no salía. Entonces, adentro del enterocito, ¿cómo está el almacén de hierro? Elevado. Porque el problema no es la absorción, es la expresión. Luego, el hierro sérico, el hierro en sangre, ¿cómo estaría en ambos? El hierro en sangre, ¿cómo estaría en ambos? Disminuido, porque no tenemos hierro, no sale. Acá no sale porque no lo deja la ferroportina y acá no sale porque no tenemos. La transferrina, ¿cómo estaría? ¿Qué es la transferrina? El ubre, ¿cierto? Entonces, si no sale, por ejemplo, si nunca sale hierro porque no tenemos o porque no lo dejan salir, nunca sale, nunca se convierte y el rico nunca pide su ubre. ¿Cómo estarían los ubres acá? Aumentados, porque nadie lo toma, entonces empiezan a juntar. Oye, quiero salir. Oye, quiero salir. Empiezan a juntarse los taxis para que alguien los tome, pero nunca nadie los va a tomar porque no hay. Entonces, la transferrina estaría elevada. ¿Ya? El hierro medio óseo, ¿cómo estaría? Disminuido. ¿Ya? Ya. Luego, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? Vuelvo a preguntar. Porque en la medicina nada es absoluto. ¿Cuánto vive? De 90 a 120. De 90 a 120 días. ¿Ya? Entonces, cuando terminó, tiene sus 120 días, decide morirse. Se quiere suicidar. Pero no puede suicidarse, porque tiene que terminar su carrera en medicina. ¿Ya? Entonces, se dirige al hígado. Pero recuerden que el hígado, el masculino, ¿ya? Entonces estamos hablando de un hombre. El hígado es fiel, como todos los hombres acá. Entonces, como el hígado es fiel, el de fiel solo acepta a una, que es la bilirrubina. No acepta otra cosa que no sea bilirrubina. Entonces acá nuestro hígadito solo va a querer ¿a quién? A la bilirrubina. Entonces viene el grupo hemo, que era el glóbulo rojo. ¿De qué construía un grupo hemo? Ahora esta vez que pregunto. Proteína 9 y hierro ferroso. Entonces este grupo hemo se va a lisar de nuevo. ¿Quién lo lisaba? ¿Qué enzima? La hemoxigenasa, muy bien. Hemoxigenasa. Entonces cuando se lisa,
se va a convertir, porque bueno, dice, no me quiere, al menos voy a tratar de parecerme a lo que quiere el hígado. Se convierte en biliverdina. Biliverdina. Entonces le dice, hígado, ¿puede entrar? Soy biliverdina. Como los hombres somos fieles, le dicen, no, yo solo acepto bilirrubina. Entonces se molesta la biliverdina, y gracias a la enzima biliverdina reductasa, se convierte por fin en bilirrubina indirecta. ¿Y cómo es indirecta? Bueno, ya el hígado dice pasa. Lastimosamente, lo que va a suceder es que esta bilirrubina indirecta se va al hepatocito, y el hepatocito, gracias a una enzima, ¿cómo se llama la enzima? Que convierte a la bilirrubina indirecta en el hepatocito. UDP, glucuronosil transferrasa. Lo convierte en bilirrubina directa. ¿Y para qué lo convirtió? Cuando se convierte en bilirrubina directa, es como que cuando tu ex te dijo, no eres lo mismo, no eres tú, soy yo. Igualito. La bilirrubina directa, el hígado le dice, no es lo mismo, y lo bota. Y el 10% de esta bilirrubina directa dice, después de que me convertí, de que hice todo para gustarle, no ir, y como buen tóxico, regresa. Por eso solo es menos del 10%, ¿ok? El 90% se va al intestino, acepta su destino, y en el intestino que tenemos, bacterias. Y gracias a estas distintas o diferentes bacterias, la bilirrubina directa pasa a ser, a las finales, estercobilinógeno o estercobilina y urobilina. La urobilina, yo lo entiendo como orina, entonces le da el color a la orina. Y la estercobilina lo entiendo como estiércol, y el estiércol que son heces. Le da el color a las heces. ¿Qué tiene más color, la orina o las heces? Las heces. Entonces, a las finales se va el 90% al color, dar color a las heces y el 10% a la orina. Luego vamos a tener hemostasias. ¿Así quieres la taza? Vamos a tener 3 tipos de hemostasias. ¿Ya? La hemostasia primaria. ¿Saben, sinceramente, saben hemostasia primaria como para dar un examen? Para no explicarlo mucho, muy a poco. O lo explico a poco. Explícalo. Hemostasia primaria lo van a entender primero entendiendo una plaqueta. Y una plaqueta es tu amigo el gordito. Los gorditos son buena gente, ¿no? Esa es la plaqueta. Un gordito buena gente. Pero los gorditos tienen, como son buena gente, te abrazan, ¿no? Va a tener 2 bracitos. El primer brazo, que es GP1B, y el segundo brazo que va a ser el 2B, 3A. ¿Ya? Pero como es gordito, tiene que tener algo adentro, su contenido de la plaqueta. ¿Cuál es el contenido de la plaqueta? Gránulos densos y gránulos alfa. ¿Cuál es el contenido de los gránulos densos? El calcio, ¿cierto? Calcio, ADP, serotonina, calcio. ¿Y los alfa? Lo único que nos importa es el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. El factor de von Willebrand y fibrinógeno. Entonces acá nos van a importar 3 cosas. El ADP, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. ¿Ya? Y la hemostasia primaria, para que se acuerden, es como si estuvieran en una discoteca. Esto es una fiesta. ¿Ya? Entonces, lo primero que pasa para que puedas entrar a la discoteca, se tienen que abrir las puertas. Una vez que se abren las puertas, los gorditos van entrando. Un gordito por aquí. Y cuando los gorditos, ¿qué pasa? Entran, se tienen que saludar, ¿no? ¿Cómo se llama el primer brazo?
F1B. Y aparte, ¿qué se lleva a las fiestas? Aparte del alcohol, factor de von Willebrand. ¿Ya? Tercero, ¿qué pasa cuando tomas mucho? Te pones cariñoso. ¿Ya? Te pones cariñoso. Entonces el gordito empieza a abrazar a todos. ¿Cómo se llamaba su segundo brazo el gordito? GP2B3A. Glucoproteína 2B3A. Y aparte le vas a meter el fibrinógeno. ¿Ya? Y por último, ¿qué pasa cuando, aparte de ser cariñoso, sigues tomando? Ahí sí, vomitas. ¿Cierto? ¿Y qué vomitas? Tu contenido, el ADP. Más, cuando terminas de vomitar viene tu mamá. ¿Cierto? El tromboxano 2. Ahora sí, vamos a ponerle los nombres. ¿Qué es lo que pasa primero? Y esto va para cualquier pregunta, sea de seminario, de ENAM, de salud que tengan. No se acuerdan, y les preguntan cuál es el primer paso. Infuria o lesión endotelial. Para todos. ¿Ya? Infuria o lesión endotelial. Cuando empiezan a saludarse, ¿cómo se les llama eso? Claro. Si empiezan a dar la mano, adhesión. Cuando la fiesta ya sigue dándose, empieza a activar. Activación. Y por último, cuando llega la mamá se está agregando. Agregación. ¿Ya? ¿Por qué te lo he separado así? Te lo he contado como si fuera un chiste. Lorenzo el payaso. Para que se pueda entender qué es lo que van a tener. Porque acá tiene targets. Y acá están los targets. En la adhesión tienes una enfermedad de factor de von Willebrand y de la glucoproteína 2B3, la glucoproteína 1B. Enfermedad de factor Willebrand, ¿dónde estaría? En el factor de von Willebrand. Enfermedad de von Willebrand. ¿Y el 1B? Perfecto. El síndrome de Bernard Solier. En el 2B3A ya has estudiado tu plaqueta, tu imagen que te mostró en la primera clase, y sabes que hay fármacos, pero también hay una enfermedad. Así que primero dime la enfermedad. La trombocitopenia de Glassman. ¿Y tus fármacos? Perfecto. El abscisilimab, el tirofiban, el amifiban. Tu ADP. Recuerdas que en tu dibujo de la plaqueta, en el ADP, tenía un receptor, para ser más exactos, que se llamaba P2Y12. Este es su receptor del ADP, el P2Y12. Y en el P2Y12, ¿quiénes actuaban? El clopidogrel, el ticagrelol, clopidogrel, prasugrel, perdón. Y el tromboxano 2, lo que deberían saber ya es que el tromboxano 2 pertenece a una vía, que es la vía de la ciclooxigenasa, que a su vez pertenece a la vía del ácido araquidónico, que a su vez pertenece a la vía de la fosfolipasa A2. Entonces, si estamos hablando de tromboxano 2, que pertenece a la vía de la ciclooxigenasa, estamos hablando de la COX. Entonces, ¿quién inhibe la COX? La aspirina. Acá tienen todos los medicamentos que se deben aprender. La mitad de medicamentos. Por ejemplo, si te preguntan, la enfermedad de Bernard... para las personas que han estudiado desde antes de que les explique esto, en algunas literaturas son 5 vías, son 5 pasos, pero los que más te preguntan acá son, o como te puede venir en el examen, son las 3A. Y ahí tienes adición, activación, agregación. ¿Ya? En Julio Endotelial normalmente, si no te preguntan como primer paso, no te lo suelen preguntar. Y de ahí va a lo que te pueden preguntar, por ejemplo, la trombocitopenia de Glassman, ¿a qué fase de la metástasis primaria pertenece? O la enfermedad de von Willebrand, o el síndrome de Bernard Solier. Si quieren ser un poco más exquisitos, el abscisilimab, ¿en dónde podemos encontrarlo si estamos hablando de metástasis primaria? Entonces, se lo tienen todo acá.
juntado y sintetizado para que si dibujan esto en su examen, se les va a hacer más fácil responder cualquier pregunta. ¿Está ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todos entendieron? Puedo repetir si quieren, no hay problema. ¿Seguro? Así como está primaria, tenemos secundaria y terciaria. Ah, bueno. ¿Cuál es nuestro fin de la democracia primaria? El tapón. Plaquetario. Estable. Plaquetario. Inestable. El inestable. ¿Ya? Y acá el fin de la secundaria. El tapón estable. ¿Ya? O el final. En nuestra secundaria yo lo veo un poco más sencillo porque tenemos una vía intrínseca y tenemos una vía extrínseca. ¿Cómo me acuerdo yo? Porque intrínseco quiere decir para adentro, ¿cierto? Y cuando uno hace introspección se da cuenta que tiene muchos problemas y nada sale como quieren. Es muy largo, muy tedioso. Entonces es la vía más larga, la extrínseca. ¿Tenemos qué factores de coagulación? Tenemos al 9, no tenemos 10, tenemos 8, 11, 8, 9, 11, 12. 8, 9, 11, 12 y 8. ¿Ya? No tenemos 10. Entonces, eso es con respecto al intrínseco, a lo más. En el examen no lo pongan con arábicos, pónganlo con romanos. Y la extrínseca es, no me acuerdo, como que mi ex es un poco más fácil. ¿Ya? Es más fácil, es 7 y 3. ¿Ya? Entonces para eso luego vamos a tener nuestra común, que es el 10. ¿Qué más? 1 y 2. Pero el calcio, el 4, el 5, es lo importante. ¿Ya? ¿Qué otro factor es importante acá? El 13. ¿Qué hace el 13? Estabilizador de la fibrina. ¿Ya? Entonces, si no te preguntan así con los factores de coagulación, te van a preguntar con el laboratorio. ¿Ya? Entonces te pueden preguntar ¿qué laboratorio utilizamos para evaluar la vía extrínseca o la vía intrínseca? Recuerden, intrínseca, como les dije que era más tedioso, más largo, vas a tener el nombre más largo. TPA. De extrínseca, que era la fácil, TP. ¿Y qué tenemos en común? El TT. Entre esos dos tenemos el TT. Las letras en común. ¿Ya? Si quieres ser más específico, acá tienes el TP o el factor de el test de Quick. Aquí tenemos el TT o el INR. Y ahora las preguntas de examen. ¿Recuerdan lo que son hemofilias? ¿Cuántas hemofilias tenemos? A, B, C. ¿Cuáles son las deficiencias de la A? Factor 8, de la B, 9, y de la C, 11. Entonces, si te dicen en el examen, te ponen un caso clínico de 5 líneas como 40 burros, pero tú lees hemofilia B. Te dice qué examen podrías utilizar para el diagnóstico de esta paciente. TTPA. TTPA. ¿Por qué? Porque Factor ya 9. sea hemofilia A, B o C, están en la vía intrínseca. ¿Y qué examen se utiliza en la vía intrínseca? El TTPA. TTPA. Luego, cuando hablamos de warfarina, ¿cuál es el target de la warfarina? La epoxidorreductasa o los factores dependientes de la vitamina K. ¿Cuáles son los factores dependientes de la vitamina K? 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9 y 10, creo. Sí. ¿Ya? Y proteína la 6. y la proteína S. ¿Ya? Esos son evaluados con el INR. Porque tiene estrés. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí acabo. Y luego tenemos, por último, ya
nuestra hemostasia terciaria. Hemostasia terciaria. De nuestro fin, nosotros teníamos nuestra lesión en un vaso, nuestro vaso lesionado, se formó un coágulo en la hemostasia secundaria estable. Pero ese, como lo vamos a ver en cardio, ese coágulo no puede permanecer ahí. Tenemos que romperlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, luego ese coágulo se dirige a la coronaria y infarto. O a la cerebral, infarto. No queremos. ¿Ya? Entonces tenemos que destrozar este coágulo, degradarlo. ¿Cómo lo vamos a degradar? Con fármacos. El anteplace, el tenesteplace, el Uroquinasa. recteplace. Y ahora díganme un fármaco que no cabe en place. Uroquinasa. Perfecto. Y Streptoquinasa. entonces tenemos todas las que caben en place, más la uroquinasa y la streptoquinasa. ¿Cuál es su target? ¿De qué? Aceite de De la convierte el uroquinasa. plasminógeno en plasmina. ¿Ya? Convertidor del plasminógeno en plasmina. Entonces nuestro fin de la hemostasia terciaria va a ser degradar el coágulo. ¿Ya? ¿Hacer alguna pregunta? ¿No? Las más importantes anemias que tienen que saber, ya hemos hablado de las microcíticas, de las normocíticas, también hay que hablar, por ejemplo, de la esferocitosis hereditaria. ¿Qué es la esferocitosis hereditaria? ¿Pero qué es? Función, defecto, afección. Defecto en la membrana y exactamente en la quirina, en la espectrina, en la banda 3 y en la proteína 4.2. Son 4. En el examen solo les van a encontrar 3, pero son 4. Incluida la proteína 4.2. ¿Ya? Luego, otra nemocítica está la anemia falciforme. ¿Hablaste de la anemia falciforme? ¿Hicieron pregunta ahorita? No. Ya. ¿Cuál es el target de la anemia falciforme? La anemia falciforme la van a encontrar en exámenes como el glóbulo rojo en forma de oso. ¿Ya? Eso se da por una deficiencia, por la disminución del oxígeno y hace que tu glóbulo rojo se encoge y tenga esa forma peculiar de oso. Pero en el examen no van a poner disminución del oxígeno, porque en sí se da por la disminución del oxígeno y la conversión de la hemoglobina A1, que es la de cada adulto, en una hemoglobina S. Pero tampoco es ese el target. El target es la mutación del ácido glutámico por la valina. Y esta hemoglobina de acá, que les había hablado, es otra que ha sido preguntada. A ver, hemoglobina C. También es una anemia normocítica, que es la mutación del ácido glutámico, pero esta vez por la lisina. ¿Ya? Entonces, ya tienen hemoglobina C, tienen anemia falciforme, tienen... ¿cómo se llama? ¿Otra normocítica? Ya, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cómo te pueden preguntar en el examen? ¿Qué es la deficiencia de glucosa 6-fosfato? ¿Qué es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Qué encontramos de importante en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa?
células. Viene en el examen de seminario 2. Los cuerpos de Higgs. Y así te van a preguntar el examen. En el examen de seminario 2 vino más o menos grande la pregunta, pero te decían cuerpos de Higgs. Te decían cuál es la enzima disminuida. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Luego, y en las macro tenemos, si te preguntan, ¿cuál anemia macrocítica es la más frecuente? Para alcohol. Por alcohol. La macrocítica más frecuente. Si te preguntan la megaloblástica más frecuente, la B9. Pero es diferente. Megaloblástica que macrocítica. ¿Ya? ¿Cómo vamos a diferenciar la megaloblástica de la... Perdón, ¿cómo vas a diferenciar la B12 de la B9? Perfecto, si te hablan de síntomas o de clínica, tú dirías síntomas neurológicos, como parestesias o demencia reversible. Eso tiene la B12. La B9 no lo presenta. Pero si te dicen laboratorio, homocisteína y ácido metilmalónico. ¿Cuál va a ser la diferencia? El ácido metilmalónico es transformar en la B9. Ya. ¿Y el AB12 cómo se ve? Para que te acuerdes, es un poco más sencillo. En la B12 todo está mal. La B12 es la peor. ¿Por qué? Porque la B12 tienes un almacenamiento de años. Entonces, para que te dé anemia por deficiencia de B12, tiene que ser bien salada. ¿Ya? Entonces, eso es más difícil. 2, que da síntomas neurológicos. Y 3, que todo está aumentado. Lo peor. En cambio, en la B9, su almacenamiento es de meses, un poco más frecuente. No da síntomas neurológicos y solo uno está elevado, que es la homocisteína. Su almacenamiento, ¿dónde se almacena qué cosa? Hierro ya dijimos que era duodeno. B12, hilio. Y B9. ¿Cuáles son los componentes del intestino delgado? Duodeno, yeyuno. Entonces cada uno va hacia otra parte. Hierro, B9 y B12. En ese orden, literal. Duodeno, yeyuno. ¿Me falta algo? Targets. Eso es. Los anticoagulantes. Tenemos anticoagulantes. Un anticoagulante. Perfecto. Vamos a hablar primero de las heparinas. Tenemos heparinas de alto, como la heparina, y bajo peso molecular. Un ejemplo de heparina de bajo peso molecular. Enoxa. Otro. Valdeparina. Todos los que hagan heparina. Y por último tenemos el fondaparinos. Seguro primera vez que lo escuchan, pero va a venir en el examen. Ahora, ¿cuál es el target de la heparina? Activa la vitamina D. Otra forma de decirlo. Se activa la antitrombina, ¿no estaría inhibiendo la trombina? Por eso. Sí, sin potencia, la antitrombina no estaría inhibiendo la trombina. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Juego de palabras. Potencia, la antitrombina. ¿Inhibiendo la trombina? Claro. Las dos cosas. Para mí, la verdad, la potencia de la antitrombina me suena más difícil aprender. Es más fácil así. Inhibido de la trombina. O inhibe la trombina. Ajá. Luego, estas son heparinas de alto peso molecular. Luego tenemos las de bajo peso molecular. Las de bajo peso molecular son mixtos. Eso quiere decir que actúan en dos factores de coagulación. Inhibiendo la trombina, que es el 2 activado, y también inhibiendo al 10 activado.
Y el fondaparinux es la única heparina de bajo peso molecular que inhibe únicamente al disactivado. ¿Cómo se llama? Fondaparinux. Fondaparinux. Luego, para acabar con lo que son heparinas, anticoagulantes, tenemos a la warfarina, que ya habíamos hablado de la warfarina, ¿cierto? Bueno, antes de eso, la heparina, su antídoto. Sulfato de glutano. La warfarina, ¿no? ¿Cuál es el target de la warfarina? Inhibe la epoxidorreductasa. Inhibe la oxidorreductasa. Inhibe la epoxidorreductasa. Y ¿qué fue? Doctor. Inhibe la epoxidorreductasa de los factores dependientes de vitamina K. Y dijimos que éramos 10, 7, 9. Proteína C y S. Proteínas. ¿Cuál era el antídoto de la warfarina? Tenemos dos. Tenemos la vitamina K. Tenemos el plasma fresco congelado. ¿Cuándo y en qué situaciones utilizamos cada uno de ellos? Ya. El plasma fresco congelado lo utilizamos en emergencia. Y la vitamina K lo usamos en estatus, en pacientes que no están tan críticos. ¿Por qué utilizamos el plasma fresco congelado en emergencia? ¿Qué tiene el plasma fresco congelado que nos podría ayudar en un paciente que se está desangrando? Factores de coagulación. Por eso utilizamos en emergencia. Como por ejemplo un paciente chocado, que está tratado con warfarina o con heparina. ¿Ya? Y si te preguntan, ¿cuál es el único anticoagulante que no le puedes dar una gestante? Warfarina, ¿por qué? Porque la warfarina es la única que pasa la barrera placentaria. Luego tenemos al apixaban, al rivaroxaban. ¿Cuál era el antídoto de la heparina? ¿Sulfato de qué? ¿Cuál es su target? Sulfato de protamina. Sulfato de protamina. ¿Qué? ¿Cómo? El apixaban. ¿Yo qué tiene? Apixaban. Rivaroxaban. Y por otro lado vamos a tener al varopaxar. ¿Cómo lo diferencian? ¿Y cuál es el target de ambos? Para que se acuerden, algunas personas se acuerdan con el XA, no lo recomiendo, porque como pueden ver, el varopaxar también tiene XA. Y el varopaxar, su target es inhibir al 2 activado. Inhibe la trombina, específicamente al PARC1. Esto está acá. Varopaxar y atopaxar. ¿Inhiben al 2 activado? No, inhiben a la trombina, pero también tiene XA. Entonces, se lo van a acordar ¿Cómo? con el Saban. Todos los que caen en Saban van a ser los que inhiban al 10 activado. ¿Y cuál es el antídoto? Como tiene XA, se van a
acordar de Andexanet alfa. Su antídoto es Andexanet alfa. Antídoto. Andexanet. ¿Ya? Y por último, Davigatran. Recuérdenme. El 2A. Pi es 2. 2 activado. Y nivel 2A. ¿Cuál es su antídoto del Idalicizumab? Idalicizumab. Luego, Idaric. ¿cómo que yo leo todos los fármacos? ¿Ida qué? Idalicizumab. Gracias. Idalicizumab. Ah, ya. Y cuando hablamos de aspirina, inhibe irreversiblemente la COX-1, ¿cierto? ¿Y cuál es su antídoto? Bicarbonato de sodio. O bicarbonato sódico. ¿Ya? Entonces ahí tienen todos los tales que deben saber. Hemos hablado prácticamente de todo esto y más. Acá solo están los plaquetarios. Clopidogrel, el ADP, como ya mencioné. ¿En dónde actuaba? ¿Cómo estás en primaria? ADP. Agregación, muy bien. Porque luego, ¿quién venía? Su mamá, ¿cierto? Que era tromboxano 2. Cuando hablamos de tromboxano 2, ¿de quién hablamos? De la COX, ¿cierto? Entonces tenemos aspirina y tenemos al difusal. Cuando hablamos de el abscisimmab, ¿en qué fase? El GP2B3, 2B3A no son sus dos manitos. Y eso es cuando ya está activado, ¿cierto? Está activado. Todo eso. Luego, ¿qué me falta? Disculpe chicos, no puedo hablar mucho por el tema de la voz, pero Ah, ya. a ver chicos, voy a ponerle dos ejemplos directamente para entender un poquito, escuchen la voz. A ver, imagínense dos cositas. A ver, tienen un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, ya que está en una depuración de creatinina en 20, ¿no? Y que se encuentra una hemoglobina en 9, ¿ya? Tienen otro paciente que vive en el Cerro de Pasco y que viene acá a Lima, ¿no? De alguna forma su familia le dice que tiene viviendo algún tiempo en el Cerro de Pasco. Lo ven un poco rojo, ¿no? Enrojecido, pero su cara, con una cefalea. Y le toman una hemoglobina y tiene una hemoglobina de 17. A ver, en cuanto a la eritropoyetina, ¿qué ha pasado en uno y qué ha pasado en otro? Tienen que su examen. Lo primero que tengo que entender, uno es que el eritropoyetina, ¿quién es la eritropoyetina? Muy bien, ¿dónde se produce? No, ok, ¿en qué parte arriba? En la parte, a ver, vamos a ver en algún momento. Tiene varias partes, tiene la parte glomerular, tiene la parte tubular, tiene la parte intersticial, tiene la parte vascular. Las células ventriculares renales, intersticiales, ahí se produce. ¿Cuál es el principal estimulante para la producción de eritropoyetina? La hipoxia. Lo que hace es, ¿sí? Por lo tanto, las células ventriculares tienen
quimiorreceptores que sensan el oxígeno. Entonces, por lo tanto, el primer caso de esa paciente que tenía una enfermedad renal crónica, ¿qué pasó? ¿Qué le falta? ¿Qué está dañado? Riñón, ¿sí? Por lo tanto, el tema acá de la anemia es porque le falta ¿qué? ¿Cómo la tratamos? Dando eritropoyetina. A los pacientes renales crónicos se les trata con eritropoyetina, ¿no? Pero siempre hay que descartar que no tenga otro tipo de anemia porque puede haber anemia mixta, pero siempre lógico hay que pensar que es por deficiencia de eritropoyetina. ¿Okay? ¿Y por qué, a pesar que su riñón no funciona nada, porque se dializa, por qué el paciente no llega a tener una hemoglobina en cero? Un paciente renal. Porque ¿dónde más se produce la eritropoyetina? En el hígado. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando algo no trabaja bien, el otro empieza a trabajar con mayor intensidad. Por lo tanto, la eritropoyetina es de una forma mayor producida por el hígado, que igual no compensa. Igual no compensa. Muy bien. Ahora nos vamos para el otro lado. El paciente que vive en Cerro de Pasco, casi 4.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasó ahí con la eritropoyetina? ¿Qué pasó? Está aumentando. ¿Qué pasa en la sierra? En la altura. Está igual de darle. ¿Cuánto es el FIO2 de nosotros en la altura? No lo veo. ¿Cuánto es el FIO2 en Lima? 0,21. Y eso es Pasco. Baja, igual. ¿Más? Es decir, a ver, vamos a preguntarle al doctor Silva. Doctor Silva, nuestro FIO2 cambia cuando viajamos a la altura. El FIO2. ¿Me dicen? ¿De qué techo? Que sí, el FIO2 cambia. Que aumenta. No. Es importante saberlo. El FIO2 cambia. Porque el porcentaje del oxígeno es el mismo en Chorrillos, que en Chosica. Lo que cambia es la presión atmosférica. Eso es diferente. Cuando lleguemos Neumo, vamos a explicar un poquito más de eso para entender la fórmula, ¿no? Porque hay una fórmula para entender por qué varía de alguna forma la oxigenación. Pero no es por la cantidad de oxígeno, sino es por la cantidad, el tema del aumento de la presión atmosférica. ¿Ya? Pero igual, la idea de esto se entienda de que el tema de que la persona que vive en la sierra, no por eso mismo, no porque va a FIO2, sino porque hay un aumento de la presión, ¿no? Y esto hace que de alguna forma nuestra cantidad de oxígeno disminuya, ¿no? La cantidad de oxígeno, no la FIO2, es diferente, es la misma cantidad. Y esto va a hacer que el paciente viva en una hipoxia crónica. Y ahí ustedes han dado la respuesta. ¿Cuál es el principal estimulante para la producción de eritropoyetina? La hipoxia. Si alguien vive con hipoxia crónica, ¿qué va a pasar con el eritropoyetina? Va a aumentar. Entonces los pacientes van a tener hipoxia crónica, por lo tanto van a tener policitemia, ¿no? Policitemia, en este caso, secundaria. Porque hay pacientes que pueden tener policitemia primaria, es un tipo de enfermedad en el cual también aumenta de alguna forma la masa de glóbulos rojos, por tanto el hematócrito, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo creen que va a estar la eritropoyetina? Normal, porque el problema acá no es que haya una hipoxia crónica, sino por un cambio, una alteración policlonal. La alteración policlonal que lo que va a hacer es que se produzca de alguna forma mayor cantidad, ¿no?, de masa de glóbulos rojos, pero no estimulado por la eritropoyetina, ¿no? Finalmente, la eritropoyetina tiene tres efectos importantes. Uno, en la médula ósea, a la unidad formadora de colonia eritroide, lo que va a hacer es estimular es para que se madure más rápido los glóbulos rojos. Es decir, desde la fase, ¿no?, inicial eritroblástica para que llegue más rápidamente hasta la fase, ¿no?, de reticulocito y glóbulo rojo maduro. Eso es lo importante, es que ayuda a su maduración.
Chicos, entonces, es importante que recuerden los principios fisiológicos, fisiopatológicos, para que finalmente entiendan las patologías, ¿no? Así es más fácil entenderlo, como siempre les digo. Si yo entiendo el contexto básico, me va a ser más fácil entender la patología. Si yo no conozco el contexto básico, me lo voy a aprender de memoria. ¿Y la memoria qué es? Es frágil. Mañana me voy a olvidar. Entonces, el contexto que se explica ahorita, o he estado explicando adecuadamente, ¿no, Lorenzo? Es los principios básicos para entender, ¿no?, la parte de las enfermedades. Por ejemplo, él nos preguntaba, ¿no?, nos decía, ¿qué es la esclerosis hereditaria? Bueno, es que tengo que recordar para ello que yo, el glóbulo rojo, la estructura del glóbulo rojo, lo que tiene, ¿no?, diferentes proteínas que son importantes de su estructura. ¿Para qué? Para que tenga la funcionalidad de ¿qué? De poder cambiar su forma y poder pasar por un glóbulo rojo pequeño. ¿Entienden? Pasa. Estas proteínas que son diferentes, ¿no? La banda 3, ¿no? ¿Cuál más? La insulina, que es la más importante. Le van a dar esta facilidad al glóbulo rojo de que de poder cambiar su estructura cuando pasa por algún vaso pequeño. Bueno, puede pasar por la aorta y puede pasar por un microcapilar. Es así. O por una vena. Tiene que pasar igual el glóbulo rojo. Va a pasar por ahí y se puede, ¿qué pasaría? Normalmente, si no cambia su estructura, va a chocar con el vaso y ¿qué va a producir? Una hemólisis traumática, ¿no? A ver, y cuando tenga hemólisis traumática, ¿qué voy a encontrar en una lámina periférica o una lámina periférica de sangre? Voy a encontrar qué células, qué estructuras o qué anormalidad, qué tipo de glóbulo rojo. Los esquistocitos. Cuando hay traumatismo del glóbulo rojo, se rompe, hay una forma de ser. Una de las causas puede ser por cualquier tema traumático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas nacen con deficiencias de estas enzimas, que van a tener, por lo tanto, van a tener anemias hemolíticas. Anemias hemolíticas, que son glóbulos rojos, a no tener estas enzimas de la parte de la membrana del glóbulo rojo, van a chocar con un vaso y se van a romper. ¿No? En la parte médica le llamamos hemólisis, ¿no? Donde mayoritariamente se van a producir la hemólisis en dos estructuras, en los vasos pequeños y en el vaso. En el vaso, porque el vaso es muy importante, ¿no?, para poder tener esta función. ¿Ya? Muy bien. Eso es, por ejemplo, para volver a entender, ¿no? Tengo que entender la estructura para poder yo entender la función que va a pasar realmente. Lo mismo, vemos el tema del glóbulo rojo, lo que estaba mencionando Lorenzo, ¿no? De las diferentes cadenas enzimáticas que tienen que pasar, ¿no? La parte de estructura para finalmente llegar a formar, ¿no?, la protoporfirina 9. Nace, ¿no?, desde la glicolina maglicina, ¿no?, ahí donde parte. Finalmente voy a tener a mi órgano, pero acuérdense que ahí tenemos diferentes enzimas. Estas enzimas, de alguna forma, son importantes. Tal vez no las voy a apreciar todas de memoria, pero sí hay básicas, como decía de alguna forma Lorenzo, ¿no? La deshidratasa, ¿no?, y también la ferrogenatasa. Estas son enzimas que van a ser de alguna forma inhibidas cuando tengo, por ejemplo, intoxicación por plomo, ¿no? Entonces ahí el caso clínico, ¿no? No voy a pensar intoxicación por plomo en la Universidad de Juan Bautista, ¿no? Claro, ¿dónde voy a pensar? Un asentamiento minero cercano o un río, ¿no? Un río cercano, porque a veces los ríos también son contaminados. Entonces una persona que viene con una anemia, ¿qué tipo de anemia produce la anemia? La anemia por intoxicación por plomo, anemia normocítica, microcítica, es una de las etiologías. Entonces, ahí va la pregunta.
pregunta, para que se entienda, ¿por qué microcíclica? A ver, ¿quién me quiere explicar? ¿Por qué no macrocíclica? ¿Por qué no normocíclica? ¿Por qué no normocíclica? Analiza. ¿Qué se está alterando? A ver, de todo el glóbulo rojo, el mayor porcentaje que es. Yo tengo un glóbulo rojo, su estructura mayoritariamente que es en dos tercios, la que es hemoglobina. Entonces, si a mí se me altera cualquier componente de mi hemoglobina, el glóbulo rojo va a estar pequeño, ¿no? Si me falta hierro, ¿cómo está mi glóbulo rojo? Pequeño. Si me falta las cadenas beta, la cadena alfa, ¿cómo está mi glóbulo rojo? Pequeño. Aquí tenemos hasta la cinta. Si tengo alguna patología o alguna alteración en las enzimas, en la producción, ¿no? Tengo las porfirias y tengo las anemias sideroblastas. Por último, si no tengo de alguna forma las enzimas que van a ser importantes para que finalmente uno se una, ¿no? O se forme el ácido eulémico o se forme finalmente la hemoglobina, ¿no? Perdón, el grupo N. Por lo tanto, también voy a tener glóbulos rojos pequeños, ¿no? Siguiente. Pero finalmente esto va a ser importante la presión. Voy a tener una mala hemoglobina, por lo tanto los glóbulos rojos van a ser pequeños. Desde ese parámetro yo entiendo cuáles son los 4 o 5 etiologías de anemia microcíclica, pero no me las he aprendido de memoria, les he aprendido que analizando. Tengo que tener el análisis del glóbulo, de saber el componente del glóbulo rojo y de ahí ya saber cuáles van a ser microcíclicas. Yo les digo, dígame 4 anemias, todos de memoria se lo aprenden, igual pasado mañana se lo van a olvidar, pero si ustedes entienden cuáles son los componentes de hemoglobina, se les va a hacer más fácil entenderlo. Si falla el que tiene protoporfina y hierro. Si hay hierro, falta hierro, si falta globina, si se bloquean las enzimas que son importantes para la producción de leche, ese es el tema para que puedan entender. Muchas veces les preguntamos. ¿Sí? Pero sí, sigue. ¿Ya para acabar? Vamos a hablar de un tema bien rentable, que ya dejando la serie roja, vamos a hablar de leucemias. ¿Ya? Leucemias sí se tienen que saber bien, pero bien, porque de acá vamos a sacar buenas preguntas. Vas a tener leucemias linfoides agudas, linfoides crónicas, mieloides agudas y mieloides crónicas. ¿Ya? Lo divido así porque en un solo, literal, en un espacio de su hoja de examen pueden hacerlo y uno puede resolver cualquier pregunta. En términos generales, cuando te hablen de una aguda, o de un proceso agudo, ya sea leucemia mieloide o linfoide aguda, te van a estar hablando de blastos. ¿Ya? Los blastos van a estar mayor al 20%. ¿Ya? Y aparte de eso va a ser sintomático, va a presentar síntomas. Y cuando te hablen de crónica, ya sea mieloide o sea linfoide, cuando te hablen de crónica, vas a estar hablando de blastos menor al 20%. En una tienes que ser mayor al 20%, la otra que es menor. Y va a ser asintomática, no va a presentar síntomas. ¿Ya? Este cuadro lo vas a ver como si fuera un antihorario para el tema de
de grupo etario. Cuando te hablen de linfoide aguda, menos de 15 años. Cuando te hablen de mieloide aguda, de 15 a 30 años. Cuando te hablen de linfoide crónica, de 30 a 60 años. Por último, mieloide, linfoide crónica, mayor de 60 años. Como pueden ver, todo está de la mano. Y es más fácil aprendérselo así. Y ahora van a hacer una línea que va a unir a dos de estos. Tanto a la mieloide crónica como a la linfoblástica aguda. ¿Por qué lo unimos? Porque tienen algo en común. El cromosoma Filadelfia. ¿Alguien se acuerda de qué translocación estamos hablando si te dicen cromosoma Filadelfia? La translocación 9-22. Cromosoma. Acá también tenemos la translocación 9-22. ¿Ya? Cuando te hablan de esta translocación 9-22, generalmente te dan mal pronóstico. Empeora el pronóstico. Eso quiere decir que el cromosoma Filadelfia da mal pronóstico. Mal. Y acá también te da mal pronóstico. En la leucemia, y lo puse primero porque es la más preguntada, la linfoide aguda. Aparte del mal pronóstico, te va a dar una metástasis. La metástasis a sistema nervioso central y si es hombre a testículos. ¿Ya? Luego, siempre que te hablen de cromosoma Filadelfia, ya sea linfoide o mieloide, te van a hablar del mismo tratamiento. ¿Sí se acuerda? Y Limaxixo. el imatinib. Acá también, entonces va a ser el tratamiento el imatinib. ¿Ya? Si te preguntan, ya no solo tratamiento, sino el target del tratamiento, de la leucemia, linfoblástica, aguda, ¿cuál sería? ¿Ah? ¿Qué cosa hace con la tirosin quinasa? ¿La activa? ¿La inhibe? ¿La manda a un lado? Inhibe la tirosin quinasa. Nada. ¿Ya? Pero aparte, quiero que se recuerden que los agudos son buena gente porque tienen al síndrome de Down. Entonces, siempre que te hablen de agudo, también te van a hablar del síndrome de Down. O sea, aparte de esta asociación que te da mal pronóstico, puede cursar con una asociación con el síndrome de Down. ¿Cuál trisomía era? Trisomía 21, así que para su translocación lo único que vas a hacer es un espejo. 12, 21. ¿Ya? Esta también te da mal pronóstico, pero si lo comparas con la Filadelfia no es tan mal. ¿Ya? Luego, en mieloide aguda, importante saber que presenta algo patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Propio de la enfermedad, que solo vas a encontrar ahí, que son los bastones de Auer. Bastones de Auer, pero ya preguntaron bastones de Auer, así que ahora se suma un test, un marcador propio de la mieloide aguda. ¿No? El test de la mieloperoxidasa, o MPO. ¿Ya? El test de la mieloperoxidasa positivo, ya. Si en el examen tienes test de mieloperoxidasa positivo,
mieloide aguda. ¿Ya? Luego, y como es agudo, también tiene una asociación con ¿qué? Con el síndrome de Down. ¿Ya? En la mieloide crónica, aparte, es menos preguntado, pero aparte de del Filadelfia, vas a encontrar esplenomegalia. Y su tratamiento por la esplenomegalia es esplenectomía. En la linfoide crónica, es algo que también viene en el examen de seminario 2 de 2 semanas. Es propio que te digan 3 cosas. Primero, como viene en el examen, sombras de Gunster, la translocación de Richter y la translocación de Richter, las sombras de Gunster y un tipo de células también especiales de esta leucemia linfocítica crónica, las SMOCH cells. Si te sabes esto de acá, puedes responder cualquier pregunta de leucemias, ¿ya? Luego, en linfomas, ya hablaron del linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt, ¿cómo se clasifican los linfomas? Hodgkin y no Hodgkin, ¿cierto? El linfoma de Burkitt, ¿a quién pertenece? A no Hodgkin, correcto. ¿Cuáles son más frecuentes, los Hodgkin o los no Hodgkin? Los no Hodgkin son los más frecuentes. Por eso hay más. Tienes las células de Mato, tienes el linfoma de células foliculares, tienes el linfoma de células B, grandes de células B, tienes el de Burkitt, tienes el folicular, células marginales. Todos esos te debes dar sus translocaciones. Puede venir en el examen. ¿Qué es algo que si te ponen sí o sí vas a saber que es linfoma de Hodgkin? Las células de Red Stenberg o células de búho, porque sus células en microscopio son como 2 ojos de búho. ¿Ya? ¿Qué asociación tiene el linfoma de Hodgkin? Asociación. Estamos diciendo que es el menos frecuente, pero es el más malvado, por así decirlo, el que hace más complicaciones. Disculpe, el que es más doctor. mortal. El Hodgkin. Células Red Stenberg. Y tiene una asociación. El virus de Epstein-Barr. Correcto. ¿Es propio del Hodgkin o también lo puedes encontrar en no Hodgkin? También lo puedes encontrar en no Hodgkin. En no Hodgkin, ¿cuáles son las asociaciones? VIH, citomegalovirus, cualquiera, la verdad. Incluso el Escherichia coli. ¿Ya? Hablando del VIH, ¿cuál es el target del VIH? Linfocitos TCD4, ¿por qué? Fisiopatológicamente, el VIH, bueno, en sí el virus, actúa destruyendo, primero, obviamente si alguien quiere entrar a tu casa, primero tiene que romper la puerta, ¿cierto? Entonces, vamos a poner que la puerta es las células TCD4, son nuestra primera línea de defensa. Entonces, una vez se acaba, se destruye, los CD4 van a empezar a producirse los CD8 que no son tan buenos, pero están ahí para ayudar en algo. Entonces ahí recién los CD8 es donde empieza la fisiopatología, los síntomas, etc. ¿Ya? ¿Qué más tienen que estudiar de serie blanca? Mieloma múltiple. Mieloma múltiple es una triada. Y te lo pueden preguntar como cuál es la triada del mieloma múltiple, como cuáles son los síntomas, y te lo preguntan en un caso clínico. ¿Quién sabe cuál es la triada del mieloma múltiple? Ya, dolor óseo,
Segundo, a predominio lumbar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué se da el dolor óseo? Por una descalcificación difícil de calcio. ¿Qué más? Insuficiencia renal. ¿Qué más? ¿Ah? Pancitopenia, pues. Y tus síntomas neurológicos también. ¿Ya? ¿Qué más? El doctor habló de policitemia. Tenemos una enfermedad que se llama policitemia vera. ¿Cuál es su target? Policitemia vera. El JAK2. ¿Qué vas a encontrar en la policitemia? ¿Cómo estaría tu hemoglobina? Elevada, por encima de, normalmente, 16,5. Y vas a encontrar hiperviscosidad. No sé qué más decir, pues. ¿Qué más, doctor? Se me acabaron las ideas. Algo salen más chico. Algo que hace cardio. Desde el punto de vista del mieloma múltiple, mencionando lo que dijo Roberto, ¿cuál es la actividad precursora del mieloma múltiple? El proceso tipo B. ¿Por qué, compañera? ¿Qué es el proceso B? Emerson, defiéndelo. Polisémico, que también. Bueno. ¿Qué es el injusto B? ¿Sí? Ya, es parte de una célula receptora de antígenos junto con macrófagos y células dendríticas por excelencia, que son las células dendríticas por excelencia, son receptores de antígenos. Entonces, el injusto B, además de reconocer y presentar antígenos, pertenece, como dijo bien su compañera, parte de la inmunidad adaptativa humoral. Pero la inmunidad adaptativa se divide en dos ramas: inmunidad celular y inmunidad humoral. La inmunidad humoral, como su propio nombre lo dice, está mediada por los anticuerpos. ¿Okay? La célula precursora de formación de anticuerpos son los linfocitos B. ¿Okay? Los linfocitos B, cuando evidentemente se despiertan, necesitan una activación, que ya es un proceso netamente inmunológico, o sea, inmunobiológico, no pero sí quiero que sepan que el linfocito B, cuando se despierta, forma células plasmáticas. Luego de las células plasmáticas recién forman los anticuerpos. ¿Okay? El linfocito B necesita de unos órganos, aquellos llamados los órganos linfoides primarios. Segundo ciclo, ¿cuáles son los órganos linfoides primarios? ¿Ah? Vasos, ¿alguien más tiene otra idea? Órganos linfoides primarios. ¿De qué está hablando Lorenzo todo este momento? Es un órgano linfoide primario, pero principalmente el vaso es un órgano linfoide secundario. Primario es la médula ósea. ¿Okay? Entonces, el vaso necesita de algún órgano linfoide secundario, perdón, el linfocito necesita de un órgano linfoide secundario para producir anticuerpos. ¿Dónde los produce? Evidentemente en el vaso y también en el ganglio. ¿Okay? Tenemos diversos tejidos histológicos
vaso, por ejemplo, acuérdate, está la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja es por donde va tu eritrocito viejo. Cuando llegó al día 120 y va a alisarse. Por esa razón, Lorenzo mencionó hace un momento aquella patología donde hay una alteración en la membrana del eritrocito. ¿Cuál es? La aterosclerosis. Sabrás o habrás leído en algún momento que los pacientes con entonces se les retira el vaso porque tú, en este caso, como es una enfermedad con una mutación en dos proteínas, o en realidad 4 proteínas, pero las más comunes son las pectina y inquilina. También hay de beta 3 en proteína 4.2, pero las más comunes son las pectina y inquilina. En este caso, los pacientes con entonces se tienen que retirar el vaso para que ese eritrocito viejo todavía siga funcionando como tal, porque ellos dependen mucho de su médula ósea, de la eritropoietina y de toda la línea eritroide a partir de esa célula mieloide, ¿no? De ese stem cell hematopoietina. ¿Okay? Entonces, en la pulpa roja es donde se alisan los eritrocitos y en la pulpa blanca, justamente como su propio nombre dice, pulpa blanca, están las células inmunitarias. Puedes encontrar linfocitos B principalmente, puedes encontrar linfocitos T. ¿Okay? El timo es algo que tienen que recordar porque es algo que nos ayuda a nosotros cuando estamos principalmente hasta los 11 años, 8 u 11 años. Linfocito timo comienza con T, ¿cierto? Para que te acuerdes, el linfocito T madura en I. ¿Ya? T de timo, linfocito T madura en el timo. En cambio, el linfocito B madura en la médula ósea. Con mnemotecnia, porque voy a aprenderte B del bone marrow. ¿Qué es bone marrow? Me lo doy en inglés. ¿Ok? Entonces, para que puedas aprender allí. Son conceptos básicos de inmunología. El linfocito B, parte de inmunidad adaptativa, como ha dicho su compañera, pasa por una serie de fases. Hay una fase inmadura y una fase madura. La fase inmadura ya de por sí en la superficie del linfocito expresa dos anticuerpos. ¿Cuál es el primer anticuerpo que se sintetiza? ¿Ah? Tampoco. Sí. M, muy bien. El inmunoglobulina M es la que inicia, ¿okay? y está en la superficie del linfocito B inmaduro. La M y la D están en la superficie. Este linfocito inmaduro va al centro terminal del nódulo linfático y realiza un proceso que se llama el cambio de isotipo. ¿Qué es eso? Se transforma o se evoluciona, como tú después de tu examen, o cuando compras el seminario 2, y evolucionas a que hay formas nuevos anticuerpos. Por eso los anticuerpos que faltan, el A, el G y el E. ¿Ok? Esa es la principal función del linfocito B. Por lo tanto se llama cambio de isotipo. Es aquello muy importante porque acuerden de la época de COVID. A partir de que bien se podían dosar anticuerpos en las pruebas serológicas, décimo día. Por esa razón, la inmunidad adaptativa toma un poquito más de tiempo. La que te protege de manera inicial y te produce daño, ¿no? Te produce la destrucción, sobre todo, ¿te acuerdas? Cuando partías del olfato en la época de COVID, la anosmia, porque la primera neurona olfatoria, ¿dónde está? Aquí en el epitelio. El virus entraba, tu inmunidad adaptativa, perdón, tu inmunidad innata, reconoce a este, o al PAM. ¿Cuál es el PAM del SARS-CoV-2? ¿Qué es PAM? No es el PAM de la mañana. PAMT, patrón, patógeno asociado a patrón molecular. ¿Ok? PAM. En este caso, ¿cuál es el PAM del COVID, de SARS-CoV-2? Por lo cual infectaba absolutamente los dos cuerpos. La proteína Spike. La proteína Spike, la proteína S, ¿okay? La Spike protein entraba a través de la interacción del receptor EK2. Este receptor EK2 estaba en tu riñón, en tu corazón, en tu cerebro, estaba en tus pulmones, estaba en tus vasos, en tus nervios también estaba. Por esa razón, ¿has escuchado del long COVID? El síndrome de paciente que tiene COVID pero por larga data, por más de 3 meses. No evidentemente por la citopenia inflamatoria, sino por ejemplo, tenían parestesias, o a veces tenían ilusiones, o a algunas personas se les caía el pelo, todo eso que había tenido COVID, ¿ya? Porque este receptor EK2 está en todo tu cuerpo. Entonces el daño que genera el virus no es solamente a nivel pulmonar, eso tal vez
vez de la manifestación que te lleva al hospital, porque te falta el aire. Pero, por ejemplo, se han visto casos, sobre todo en los jóvenes, por receptores EK2 a nivel del corazón, producían miocarditis, etc. ¿Okay? Entonces, en este caso, como te vuelvo a decir, se destruía, cuando entraba el virus por el epitelio nasal, hay un receptor, tu receptor está el EK2 y el lineal, la proteína spike del virus reaccionaba y tu sistema inmune innato es el primero en que llega, es el más activo. ¿Genera memoria el sistema inmune innato? No genera memoria. ¿Ya? Es muy importante que sepan, son conceptos clave. Inmunidad innata y inmunidad adaptativa. No genera memoria. ¿Es específico el sistema inmune innato? No, destruye absolutamente todo lo que vean. ¿Ok? Es específico. El sistema inmune innato tiene diversas barreras, tanto de enfermedades sanguíneas. Por ejemplo, la nariz es parte del sistema inmune innato. Los hilos que están en tu tráquea parte del sistema inmune innato, son barreras químicas. Las barreras químicas son prácticamente las enzimas que generan la célula de la bacteria. ¿Ok? Ahora, el sistema inmune adaptativo toma su tiempo. Es todo lo contrario al sistema inmune innato. Pero ¿podrá existir inmunidad adaptativa si no hay inmunidad innata? No. ¿Ya? Por esta razón, cuando uno estudia inmunología, literalmente estudia los inicios del hombre. Porque desde el inicio del hombre, el sistema inmune comienza a desarrollarse, comienza a madurar. ¿O acaso los fetos nacen, mejor dicho, los recién nacidos nacen con inmunidad adaptativa madura? En lo absoluto. Por esa razón, pues con hemato, por ejemplo, los primeros 6 meses, tu mamá te protege. ¿Cómo te protege? A través de la IgG, que es la que pasa la barrera hematoplacentaria. Y también a través de la lactancia materna por la IgA. Porque la IgA está principalmente cuando lloras, está la IgA. En la saliva está la IgA. En la leche materna pasa. Que te protege, sobre todo, ¿dónde está la IgA? La leche. No, además de la leche. ¿Cómo se va a depositar la IgA? ¿Dónde vas a encontrar? Mucosas. ¿Ok? Cuando te comes tu sándwich de la tía veneno, el que te protege es la IgA. ¿Por qué? Tú tienes tu hilo distal y está lleno de placas de Peyer. ¿No? ¿Sabes qué son las placas de Peyer? ¿Has escuchado de ello? Y el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Ok? Entonces, en el hilo distal están tus placas de Peyer y constantemente, ¿ok? En cada comida que comes, ¿tú crees que la comida que comes es limpia? Ni siquiera en el restaurante de 4 tenedores o 7 tenedores, mejor del mundo, es la comida limpia, por ejemplo. Y así sea en cualquier lugar, en cualquier esquina de Mostrito de 250, ahí puedes encontrar de todo, pero hasta los restaurantes de 7 o 4 tenedores, los mejores del mundo, también encuentran microorganismos. Todo el momento estás ingiriendo microorganismos, por lo tanto tienes tu IgA y tus, en el tejido linfoideo asociado a mucosas, hasta que todo el momento están defendiendo. ¿Okay? Hay algo característico que también está en su libro, en ese tejido de los linfoideos son las células M. Las células M, en el líneas distal, son aquellas que son intermediarias entre el microbio, célula M, y abajo está la IgA, todo el rato protegiendo. En este caso, sabes que existe una microbiota, ¿cierto? Todo el mundo tiene una microbiota. ¿Por qué no tienes una reacción inflamatoria por parte de la microbiota? No tienes ahorita reacción inflamatoria, bueno, yo sí porque tengo así. Es prácticamente, yo no te ataco, tú no me atacas. Así es sencillo, es una tolerancia inmunológica. ¿Ok? Producto de la IgM, microbio, y por abajo de la IgA. ¿Ok? Es algo que tienes que recordar. Hay particularidades de cada inmunoglobulina. A, M, E. La D no tiene función absoluta o por lo menos conocida hasta el momento, así que lo que tienes que saber son A, M, G, I, E. 4. ¿Ok? Eso por parte de la inmunidad adaptativa pulmonar. Le falta la inmunidad adaptativa celular. En este caso tienes los linfocitos TCD4 y sobre todo los caballos de Troya, los linfocitos TCD8, o también llamados los otros. ¿Ok? Cada uno hace una función principal.
CD4 usualmente no suele atacar, lo que hace es potenciar el sistema inmune a través de despertando el linfocito B y así sucesivamente. CD8 sí ataca, al igual que el natural killer. ¿Cuál es el proceso por el cual, y eso ha sido pregunta de examen de seminario, cuál es el método por el cual la CD8 y las natural killer atacan a las, por ejemplo, células tumorales o las células infectadas por virus? Ajá. El 2. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la CD8 o las natural killer atacan a las células infectadas por virus o en las células tumorales también? Es un papel importante. Falta del inmuno, principalmente por dos mecanismos, por las perforinas y por las granzimas. ¿Ok? Ambos comparten estas propias enzimas, tanto la CD8 como las natural killer, y de esa forma atacan y destruyen estas células o tumorales o principalmente por las células infectadas por virus. Porque acuérdate, el virus entra y lo único que busca es aprovecharse de tu maquinaria enzimática para formar millones. A diferencia, por ejemplo, de la bacteria que busca solamente destruirte, ella no va a entrar a la célula, no se va a aprovechar mucho de la maquinaria enzimática, aunque sí bacterias extracelulares como tal. ¿Ok? Entonces, inmunología es algo bonito. ¿Ok? Estudias inmunología completamente básica, pero lo que te he dicho es inmunología básica. Por ejemplo, ¿qué otra cosita tienes que saber con respecto a los anticuerpos? ¿Cuáles son los anticuerpos? ¿Cuál es la función de los anticuerpos? ¿Para qué se producen? ¿Para atacar? ¿Destruyen los anticuerpos? Para nada. No destruyen los anticuerpos, por si acaso. Los anticuerpos lo único que hacen es potenciar tu maquinaria destructora. ¿Y quién es tu maquinaria destructora? Los CD8 y los natural killer. Por eso es que existe un método por el cual los anticuerpos hacen su acción destructora, pero no por ellos, sino por una citotoxicidad mediada por anticuerpos. Otra parte de inmunología básica. ¿Qué es lo que hacen los anticuerpos? Prácticamente activan la vía del complemento por la vía clásica, sobre todo IgM y IgG. ¿Y el complemento qué es lo que hace? ¿Qué hace el complemento? En el complemento hay anafilotoxinas, que son C3A y C5A, C4B, C4A, C5A, C3A, C4A, y también hay a partir del complejo C5B hasta el C9, son el complejo MAC. ¿Te acuerdas del MAC? ¿Qué es el MAC? Complejo el Complejo de ataque de membrana. Literalmente forma un poro para que el contenido de los iones del intracelular salga y así se produzca el complejo de ataque. Y la otra función del complejo es la opsonización. ¿Qué es la opsonización? El marcaje, así cuando marcaste tu tóxico, lo viste por primera vez, lo seguiste, que come, que desayuna, que cena, en qué momento estás conectado a WhatsApp y todo ello. La opsonización es parte inherente de nosotros, tu sistema inmune lo hace. ¿Para qué es importante la opsonización? Por ejemplo, en el otro grupo les puse un caso de meningitis meningocócica. Saben que hace 2 semanas hubo un caso, o 1 semana y media, pero un caso, no es el señor Loreto, de meningitis meningocócica. Era un paciente que entró a UCI y tenía un rash en todo el tronco, o púrpura, mejor dicho. Púrpura en todo el tronco, petequia, y entró, tenía niveles casi muy disminuidos de fibrinógeno, plaquetas, y sus tiempos que les explicó Loreto, el TP y el TTPA estaban por las nubes. Entonces, ¿qué está pasando en este paciente? Diagnóstico, como lo que acabo de decir. CID. CID, muy bien, coagulación intravascular diseminada. Entonces, es otra de las causas, evidentemente. La coagulación intravascular diseminada puede darse muchas causas. Por ejemplo, algunos que están llevando gineco acá. ¿Qué causa ginecológica me puede predisponer a CID? Una fuente de sinapsis. ¿Cómo? El síndrome de Hell. Bueno, el síndrome de Hell es una complicación grave de la preeclampsia. ¿Qué otra causa en gineco te puede llevar así? Por ejemplo, el TPP, desprendimiento prematuro de placenta, sobre todo del grado 3,
porque hay diversos grados. Espero que te expliquen cuál es el evento fisiopatológico. ¿Cuál es el evento fisiopatológico de la preeclampsia severa? Porque tenemos un caso, y estamos en el mar. ¿Cuál es el evento fisiopatológico de la preeclampsia severa? O mejor dicho, la preeclampsia. ¿Por qué se da? ¿No se toma esto? No, no se toma esto. ¿Qué toman entonces? ¿Cómo no sabe cómo se produce la preeclampsia? La preeclampsia. Presión. ¿Ah? Mala presentación. ¿Mala qué? Placentación. O sea, un error. Tibio. Mala presentación. ¿Y qué produce esa mala presentación? Mal remodelamiento de las arterias espirales. Muy bien. Eso es el evento fisiopatológico inicial. ¿Ok? De las arterias espirales. Eso tienes que saber. Por ahí, a partir de allí, recién nace la preeclampsia. Acuérdate que la preeclampsia, si tu mamá tiene preeclampsia, tú puedes tener preeclampsia. Tiene un factor genético tremendamente importante. ¿Ok? Y eso se hereda, por si acaso. Si has tenido un embarazo previo, la preeclampsia, tu segundo embarazo muy probablemente tenga preeclampsia. Y tu tercero peor. ¿Ya? ¿También te puedo tener un caso de corio o no?